Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ani. Sean bienvenidos a este nuevo video en donde veremos esta herramienta para poder transferir tu información de WhatsApp entre iPhone y Android o viceversa. Con este programa podemos crear copias de seguridad en nuestra computadora almacenando este respaldo en nuestra PC con toda la información encriptada. Con este programa podemos restaurar la copia en nuestro teléfono, ya sea de Android a nuestro iPhone o viceversa, e incluso de Android a Android o iPhone a iPhone. Recuerden, el enlace se los dejo en la descripción de este video. A primera instancia se abre esta ventana para mostrarnos sus ofertas disponibles. Podemos utilizarlo de forma gratis para crear nuestras copias, pero para poder transferir de nuestro viejo a nuestro nuevo teléfono, ya sea que son de diferentes sistemas operativos o del mismo, se debe de adquirir la versión completa. En la barra lateral izquierda tenemos esta barra azul con tres opciones. Transferir entre dispositivos, ya saben, pueden ser del mismo sistema o diferente sistema operativo. En este caso, cuando conectamos nuestro iPhone, es necesario que en nuestra PC esté instalado iTunes, por lo que si no está instalado, cerramos el programa y lo instalamos. Una vez ya instalado, volvemos a nuestro programa y esperamos a que lo detecte. En el caso de Android, es necesario activar el modo desarrollador. Para esto vamos a configuración, luego a la opción de acerca del teléfono, información del software y damos 6 toques en el apartado de número de compilación. Para activar el modo de desarrollador, volvemos atrás y entramos a opciones de desarrollador. Activamos depuración por USB y aceptamos. Ya en el programa veremos que se actualiza y ya detectará nuestro teléfono. En nuestro Android aceptamos que reconozca la PC, conectamos el otro teléfono, que en este caso sería un iPhone. Si por ejemplo es de iPhone a Android, le damos al botón de cambiar para que en la fuente quede el iPhone y en el destino el Android. En este caso es al revés, ya solo le damos en transferir. Elegimos WhatsApp Messenger, nos aparece la siguiente nota en donde nos indica que si tienes WhatsApp, este borrará los datos después de la transferencia. Debemos desactivar buscar mi iPhone y tener instalada la app de WhatsApp. E igual se instalará WhatsApp personalizado. Si en tu caso es Android a el iPhone, debemos de activar el permiso de almacenamiento. Aún así, si esta ya está activada de forma anticipada, debes de volver a ir a activarla, de lo contrario es posible que te aparezca algún error. Para esto vamos a ir a configuración, aplicaciones, WhatsApp. En los permisos tenemos que tener activo el permiso para el almacenamiento. Una vez que está activa, no te salgas de ahí, vuelve al programa y le das a listo. Y no te preocupes que en tu teléfono se va a comenzar a mover solo, ya que esto es parte del programa, ya que este se saldrá de estas funciones de configuración y volverá a WhatsApp. Ya en tu iPhone te dará nuevamente la aplicación de WhatsApp para que configures desde cero, es decir, colocas tu número de teléfono, tu código e inicias la sesión, y cuando te indique restablecer desde la nube le darás en no restaurar y luego saldrá un mensaje en nuestro iPhone de restauración en curso, se reiniciará y ya estará ahí todos nuestros chats e información. La segunda opción es para crear una copia de seguridad de nuestro WhatsApp. Conectamos nuestro teléfono y el programa lo detectará. En el caso de Android nos indica los primeros pasos a realizar, que es para activar el modo de desarrollador, mismos pasos que vimos anteriormente. Ya en el programa ya veremos que se actualiza y detectará nuestro teléfono. En nuestro Android aceptamos que reconozca la PC, le damos al botón de backup, elegimos la primera opción de WhatsApp Messenger. Ahora aquí es sí o sí instalar WhatsApp personalizado. Luego es necesario hacer un respaldo en nuestro teléfono y no en la nube. Es importante hacer esto antes de darle en listo en el programa. Esto es para no perder la información. Una vez creada la copia, ahora sí le damos al botón de listo.
dejamos que el programa realice su función. En este caso nos indica que debemos de darle los permisos de almacenamiento. Aquí es importante que ustedes ahí se queden en esa pantalla de configuración. Como ven aquí ya nos indica que se logró hacer la copia y podemos darle en comprobar para ver en dónde se almacenó la copia dentro de nuestra PC. Recuerden, esta información estará encriptada. Por último le damos en listo para terminar. La tercera opción es para restaurar, exportar copias de seguridad. Aquí por ejemplo nos está apareciendo la que acabamos de hacer hace un momento, en donde tenemos dos botones en la parte de abajo. Uno es para restaurar al dispositivo y el otro botón para exportar a la computadora. Ok amigos, y bueno, hasta aquí con este video. Dale manita arriba si este video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que yo soy Ani, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós.